Decidido a proteger estas tierras mexicanas de la invasión estadounidense, el capitán Carlos Calles Gómez arribó a San Luis Río Colorado, en aquel entonces llamado Rancho San Luis, con la consigna de crear una colonia agrícola militar y evitar que extranjeros se apoderaran de más territorio nacional. Sin embargo, el punto de llegada no serían estas tierras, sino un puerto llamado Isabel. Que en realidad no venía específicamente a San Luis Río Colorado, porque su misión era la de fundar una colonia, sí, una colonia agrícola militar, pero no aquí en la frontera, sino en Puerto Isabel. Era el lugar original donde se le había designado que se fundara una colonia militar. Hacer 1 kilómetro cuadrado donde se repartieran tierras y hacer una aduana. Pero las circunstancias no se dieron, porque en Puerto Isabel ya no existía nada. Pero ¿quién era el capitán Carlos G. Calles? Carlos Calles Gómez, como se llamaba realmente, nació el 20 de mayo de 1882 en Hermosillo, Sonora, siendo hijo de Soledad Gómez Peralta y Arnulfo Calles Campuzano, este último hermano de Plutarco Elías Calles, quien llegaría a ser presidente de la República. Ya dentro de la milicia cambiaría su apellido anteponiendo la G de Gómez, quedando Carlos G. Calles, como hoy día lo conocemos, algo muy usual en aquella época. Fue esposo de Celia Quiñones Astorga, con quien tuvo 2 hijos, su primogénita, Amalia Calles Quiñones, y su hijo varón, Arnulfo. Hoy en día le sobreviven sus nietos, Carlos, Roberto, Heriberto y Teresa. Fue en los primeros días del mes de marzo de 1917 que el Estado designó al capitán Calles, jefe principal de la expedición que habría de crear una colonia agrícola militar al noroeste de Sonora. Inmediatamente recibidas las órdenes, empezó a planear a detalle la estrategia que habría de aplicar para proteger esta zona. Días más tarde, el 26 de marzo de 1917, el capitán Calles, acompañado de su esposa y 442 personas más, zarparon del puerto de Guaymas hacia el puerto Isabel, ubicado cerca del desemboque del río Colorado. Después de una dura travesía en la que sintieron la posibilidad de no llegar a su destino, lograron arribar al Rancho San Luis. Como jefe de la expedición, el capitán solicitó que se marcara un cuadrilátero de 1 kilómetro por lado, tomando como referencia el monumento 204, para formar lo que sería el fundo legal de este pueblo. Y con gran esfuerzo, venciendo todos los elementos naturales, ya sea el calor, el viento, lograron llegar hasta esta inhóspita tierra donde fueron recibidos por algunas 4 familias que ya habitaban aquí. Pero con ello pues vino la organización, su secretario particular, donde cual están rescatados estos documentos, nos narra cómo el capitán Carlos G. Calles organizó detalladamente a las familias, se les fue ubicando en ciertos predios y fueron formando la naciente calle Cuauhtémoc. Posteriormente, Calles envió a la capital del estado y a la Ciudad de México planos donde fraccionaba el terreno en parcelas, dándole legitimidad y con el propósito de dar continuidad a los planes para el desarrollo urbano de la naciente ciudad. Si bien decían era para frenar el imperialismo yanqui, créeme que con ello trajeron la prosperidad, trajeron la civilización y sobre todo jamás imaginaron que esto resultaría una fantástica historia. Ante el gran trabajo del capitán Carlos G. Calles, se ganó el respeto y admiración de muchos, pero también la envidia de otros tantos, por lo que fue brutalmente asesinado el 13 de mayo de 1920 en estas tierras sanluisinas. Justo 100 años después, será homenajeado como un acto de justicia por su valentía y coraje para forjar una nueva ciudad. A esas personas, incluida el capitán Calles, quien tuvo la voluntad de venir con un grupo de gentes a establecerse este lugar que era un desierto prácticamente y convertirlo en una tierra que posteriormente los estadounidenses le llamaron el Nilo de América, pues sí es una proeza que debe de reconocerse.
Era un ser humano, como todos nosotros, tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, pero hay que reconocer que sin él no estuviéramos nosotros aquí ahorita. Décadas después, en el trienio de 1973 a 1976, siendo primera autoridad Rubén Payán Serrano, el Cabildo sanluisino asignó a la primera avenida de esta ciudad el nombre de Capitán Carlos G. Calles, hechos que aún se recuerdan. Recuerdo muy bien cuando estaba en la escuela primaria, cuando en aquel entonces el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Rubén Payán Serrano, recibí de sus propias manos un libro en el cual narraba la historia de la fundación de San Luis Río Colorado. Su honra, responsabilidad, el amor a su país y a estas tierras sanluisinas le dan al capitán el merecido homenaje a través de un monumento que el 28 Ayuntamiento se honra en coordinar. Esta merecida figura permitirá que el legado del Capitán Calles siga en las próximas generaciones, como lo ha hecho durante estos 100 años, permaneciendo a pesar de cuestiones políticas, desacuerdos en la historia y la poca difusión de su legado. Su acto de valentía debe perdurar en la historia de San Luis Río Colorado. Por eso el presidente municipal, Santos González Yescas, busca que estas acciones se apropien y sean honradas a lo largo del tiempo por los sanluisinos. Y quiero agradecerle al presidente municipal Don Santos por ese gesto de honorabilidad, de justicia, que muchos expresidentes no reconocieron eso ni les importó eso. Me refiero a todos los partidos. El único que hizo honor fue Rubén Payán Serrano. Pero ahora, con el presidente municipal Santos, se le va a hacer justicia. Justicia a los que vinieron. Justicia a mi abuelo. Justicia. El 28 Ayuntamiento se honra en brindar este homenaje al Capitán Carlos G. Calles, porque a pesar de las adversidades de su época y de la zona desértica, logró fundar una ciudad en tierra fértil, que hoy en día es hogar de miles de familias solidarias, cálidas y trabajadoras.